Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hablar dentro de esta jornada de edificación y en particular en general de edificación y en particular de edificios singulares o particulares, pues vamos a hablar de la importancia de las escaleras protegidas en la evacuación y en la intervención de los bomberos, que siempre son los que nos olvidamos, ¿de acuerdo? Retrayéndonos al inicio de la jornada, lo que acaba de comentar John, pues al final en la edificación la mayor parte de víctimas se producen en edificios de viviendas. Dentro de esas, pues digamos que la primera parte sería personas que en el propio vivienda donde se produce, o en el propio local donde se produce el incendio. Para ello sería fundamental disponer en general la mayor parte de edificios que podamos de sistemas de detección, ¿de acuerdo? Pero luego está la necesidad de que los ocupantes de edificio en general, el resto de viviendas o el resto de pisos, pues también puedan evacuar. Si vemos el ejemplo de Grenfell, que ha salido antes en la presentación de Antonio, además de otros ejemplos, pero el ejemplo de Grenfell es el más claro y el más dramático, pues bueno, aquí tenemos algunos comentarios que están en los informes de este incendio. Pues dice que la escalera debería haber permitido una evacuación segura en lugar de convertirse en una chimenea llena de humos tóxicos y, bueno, comentarios de los bomberos en los cuales decían que había sido horrible, que no podían ver la mano frente a la cara. El humo iba haciéndose más espeso y a cada planta que subíamos y en la planta 9ª perdimos toda la visibilidad y el calor continuaba creciendo. Por tanto, en el incendio de Grenfell y en los incendios de este tipo, en edificios multiplanta, vamos a decir, sobre todo cuanto más altura, pues más riesgo todavía. Perdón, el riesgo pues es el humo si hablamos sobre todo de la evacuación de las personas, porque lo que acaba matando, como ha dicho Bernardo antes, a las personas es el humo, ¿de acuerdo? Y, por tanto, ese es el motivo de que tengamos que analizar qué condiciones de evacuación tenemos esas vías protegidas o especialmente protegidas y también qué condiciones tenemos para los servicios de bomberos. Viendo el marco reglamentario, pues bueno, para ponernos en contexto, ¿no? Porque viene esa necesidad de tener estas vías protegidas o frente al humo, pues tenemos por un lado las exigencias básicas. Antes he visto por ahí que decía reducir a un número asumible, o no recuerdo lo que dice el código técnico, ¿no? Aceptable de víctimas. ¿Qué es aceptable, no? Bueno, tenemos un tema complicado, ¿no? Pero aparte de eso también tenemos otras exigencias y una de ellas es que el edificio dispondrá de medios de evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo, evacuación, pero también intervención de bomberos. Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. Estos son los objetivos principales. Y para ello, pues el código técnico primero nos tipifica si las escaleras no tienen que tener ninguna protección, simplemente, si son protegidas o si son especialmente protegidas. Y pues tenemos esta tabla en la cual, en función del uso de esa vía de evacuación o de esa escalera y en función de la altura prevista para la evacuación, nos marca pues eso, el nivel de protección que se requiere para esa escalera, ¿no? En particular, pues bueno, en residencial vivienda vemos que a partir de 28 metros sí que ya es protegida y baja pues para otros usos como hospitales, sobre todo en el tema de aparcamientos, pues solo se admiten especialmente protegidas. Bueno, es un tema que luego abordaré si es necesario replantear estas condiciones. Desde el punto de vista de la protección, además de la compartimentación necesaria, la existencia de puertas cortafuegos y demás, desde el punto de vista de la protección frente al humo, que es lo que nos atañe hoy aquí, pues bueno, la escalera protegida, la diferencia entre la protegida y la escalera especialmente protegida es la existencia de un vestíbulo previo a la escalera que nos hace una compartimentación adicional, pero desde el punto de vista de la protección frente al humo, el código técnico no diferencia entre unas y otras, exige o permite los mismos tipos de soluciones para un caso o para el otro. Vamos a ver cuáles tenemos. La primera solución que nos marca es un sistema de ventilación natural mediante ventanas practicables. Marco lo de practicables. No lo he puesto aquí, pero a ver si voy para atrás. Sí, no lo he puesto aquí, se me ha olvidado poner las comillas, bueno, porque está copiado directamente, ¿no? Normalmente
sistema de protección frente al humo, ¿no? Solo entrecomillar porque vamos a ver qué grado de protección nos da, ¿no? La primera solución son ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie útil de al menos 1 metro cuadrado en cada planta, pero bueno, ya vemos aquí que para que el humo salga por esas ventanas practicables o esos huecos, primero tendrá que entrar en la escalera, porque no pasa directamente desde la planta hacia la ventana, ¿no? Esa es la primera condición. Segundo es quién abre esas ventanas. La semana pasada he estado aquí con Bomberos de Madrid y me comentaban, no, esto en todo caso lo abriremos nosotros a medida que vamos subiendo. Me decían, porque es que incluso podría ser contraproducente que otras personas abrieran esas ventanas porque podría modificar el tiro y ser contraproducente. Por lo tanto, pues bueno, es una solución que para la evacuación, vamos a ser suaves, nos van a decir que podría estar en entredicho su funcionamiento. La segunda solución nos plantea una solución mediante también de ventilación natural, aunque no lo dice explícitamente, pero también es de ventilación natural, mediante dos conductos, uno para proveer el escape del humo y otro para, a través de la supuesta depresión que generará el escape de humo, pues provocar una entrada de aire por depresión. Y básicamente se trata de dos conductos con una sección mínima para un supuesto caudal que debería pasar por ahí a la situación de incendio, para producir unas pérdidas de cargas mínimas por esos conductos, con rejas enfrentadas, las rejas de aporte de aire en la mitad o la parte inferior del conducto y las de salida de humos en la parte superior del conducto opuesto y enfrentadas unas a otras. Bueno, tenemos unos criterios, pero bueno, al final lo que tenemos es que, como digo, tenemos la misma situación que tenemos con la ventilación natural. El humo, para llegar a esos conductos y llegar a salir, pues tendrá que contaminar o llenar de humo la escalera, porque si no, no funcionará el sistema. En situación de incendios, pues al final lo que tendremos en estas dos situaciones es que el humo, el incendio que se genera en la planta, pues nos provocará una expansión, ¿de acuerdo? Por tanto, una sobrepresión, ¿de acuerdo? A medida que se va desarrollando el incendio, pues inicialmente irá rellenando esa planta de incendio y esa sobrepresión es la que nos provocará que a través de los resquicios que nos quedan en las puertas, sobre todo por la parte inferior, pero también por el lateral, pues se nos pueda acabar escapando el humo a la zona escalera protegida, y así que sí que pongo las comillas, ¿vale? Porque si está protegida frente al humo, pues no deberíamos de permitir que se contaminara por el humo, ¿vale? De hecho, es lo que vamos a tener aquí. La propia sobrepresión pues, nos genera esta entrada del humo. Evidentemente, sobre todo si la puerta entre la zona donde tenemos el incendio y la vía protegida no queda cerrada, mientras está abierta pues habrá una gran escape de humos. Cuando esa puerta vuelva a cerrar, si tiene mecanismo de cierre automático, pues sé que estará limitada, pero incluso en las condiciones sobre presión propia generará una fuga de humo y por tanto las condiciones en la escalera serán impracticables, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un pequeño vídeo de una pequeña maqueta que tenemos para explicar pues lo que va a pasar, ¿no? Esto sería una situación con estas supuestas ventanas practicables, ¿no? Con un incendio en la planta, pues bueno, lo que acababa de explicar, ¿no? El humo, pues primero invade la escalera, por tanto, los ocupantes de las viviendas que estén o los pisos que estén por encima del incendio, pues se encontrarán lógicamente con una escalera llena de humos, que luego sí, ese humo acabará, si hay suerte y no hay viento en contra, probablemente pues acabará saliendo por esas ventanas practicables, pero esa será la situación que tendríamos. Y el tercer sistema de protección frente al humo que nos plantea la norma es el sistema de presión diferencial. En este caso, conforme a la norma, nos dice EN 12101-6, que es del 2005. Esa es la versión inglesa. La versión traducida al castellano es del 2006. Es un poco posterior, ¿vale? En este caso, el sistema se diseña pues, para crear una sobrepresión en esa zona protegida, en la escalera, impulsando aire y manteniendo una sobrepresión superior a la sobrepresión que genera el propio incendio. Y de esa manera evitamos que el humo contamine la escalera, ¿vale? Esto sería cómo funcionaría el sistema. Tenemos pues, diferentes condiciones de diseño en la norma. Tenemos un elemento que es el sistema de kit de sobrepresión diferencial que nos hace ir impulsando aire en la escalera para mantener esa sobrepresión en la vía protegida y tanto la situación de puerta cerrada, que es la que tendríamos aquí, evitar que ese humo escape a la escalera, y cuando se produce la apertura de la puerta para evacuar, pues lo que se hace es incrementar el caudal de aire para dar suficiente velocidad de paso a través del aire de esa puerta para de nuevo evitar que el humo entre dentro de esa escalera, ¿vale? Por tanto, el código técnico contempla estas tres soluciones, ¿de acuerdo? Pero, bueno, dos de ellas
claramente el humo entra dentro de la escalera. Aquí sí que he puesto las comillas, en protección frente al humo, ¿vale? Y es voluntario. Porque en estas dos primeras soluciones, ventanas practicables y conductos de entrada y salida de aire, pues el humo entra dentro de la escalera, por tanto, comprometiendo la evacuación y, por tanto, también dificultando la intervención de los bomberos. La primera pregunta sería, ¿deberían permitirse estas tres opciones en todos los casos? ¿Vale? Pues hablamos aquí de edificios, yo no hablaba de edificios de gran altura, pues por ejemplo sería uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, pues hay zonas de España que ya han dado un primer paso. En Cataluña tenemos la Instrucción Técnica Complementaria de Bomberos, que en el caso de edificios de gran altura que se tipifican a partir de los 50 metros, pues básicamente solo permite, de las tres soluciones contempladas en el Código Técnico, solo permite el sistema de presurización diferencial conforme a la 12.101-6, ¿vale? Llegados a este punto, no está aquí la presentación también, pero bueno, quizá deberíamos tener también, además de si se deberían permitir estas tres opciones, ¿no? Deberíamos plantearnos qué condiciones técnicas adicionales habría que poner para los sistemas y qué limitaciones tendríamos que poner a estos sistemas, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo en el sistema de conductos de entrada y de salida de aire, pues bueno, el Código Técnico nos ha hablado de unos conductos con unas condiciones, superficie, conducto enfrentados, las rejas, pero ¿se permiten estrechamientos de esos conductos? ¿Se permiten codos, derivaciones? ¿Qué condiciones ambientales? ¿Eso funciona en invierno? ¿Funciona en verano? Para todas las alturas de todos los edificios, pues bueno, son preguntas que deberíamos plantearnos cuáles serían los límites de aplicación de estos sistemas y, llegado el caso, si tendrían sentido aplicar estos sistemas en cualquier tipo de edificio en general, como plantea actualmente la reglamentación, ¿vale? Y esto también ligado con el objetivo que tengamos que satisfacer. La norma nos habla de 6 clases de objetivos, ¿vale? Y bueno, nos habla de un objetivo que se llama defensa in situ, es el primero de ellos, clase A, defensa in situ, que se basa en asumir que solo se evacuará la planta del incendio, mientras que las otras plantas no serán evacuadas, ¿no? Pues bueno, esto tiene lógica en edificios, como se dice aquí, en los cuales el nivel de compartimentación del fuego es tal para permitir, pues que, como nos dice Bomberos como norma general, ahora hay mucho debate sobre esto, ¿no? Como dice Bomberos como norma general, en caso de incendios, nos quedemos en nuestra casa a esperar a ser rescatados, ¿no? Bueno, de hecho, el mensaje tampoco es exactamente así. Últimamente el mensaje va siendo ya, si hay humo dentro de la escalera, no evacúe, no la utilice, vuelva a su casa y espera a ser rescatado. La pregunta sería, ¿cómo sé yo cuando entro a la escalera que 3 pisos más abajo no me voy a encontrar humo y que cuando intente volver el humo no me atrapará en el camino de vuelta, ¿no? Bueno, pues eso, la única manera de garantizar es con un sistema que evite que el humo entre dentro de la escalera, pero bueno, la norma contempla esta situación que en principio sería el autorrescate. La pregunta sería, ¿qué ocurre en otros tipos de edificios, como hemos visto esta mañana también, en los que no se puede garantizar la no propagación del incendio a otras plantas del edificio? ¿De acuerdo? Y no estoy hablando solo de propagación por fachada, que es un tema que ha salido hoy, sino estoy hablando también de propagación interior y no solo del fuego, sino del humo. Uno de los problemas que tenemos es la propagación del humo a pisos a través de malos cerramientos interiores en los edificios, ¿no? Bien, en ese caso precisamente la norma contempla esta segunda alternativa, que es pues precisamente esto, ¿no? La necesidad de una evacuación simultánea en el caso de que el nivel de compartimentación del edificio no nos permita garantizar esa defensa in situ, pues tenemos la posibilidad de esa evacuación simultánea y eso queda contemplado dentro. Para ello, evidentemente, una de las cosas fundamentales es disponer, como decíamos al principio, de una detección y una comunicación de la alarma para realizar esa evacuación. La norma va más allá, habla de otros casos particulares, edificios con riesgo de personas dormidas, en los cuales pues, se añade ese riesgo adicional de desconocimiento del edificio, el estar dormidos, necesitar ayuda para llegar a las vías de evacuación, como residencias de ancianos, hospitales, etcétera. Y plantea incluso condiciones de evacuación por fases en edificios en los cuales, pues debido, por ejemplo, a la gran altura, pues sea necesario plantear pues, una evacuación secuencial de diferentes plantas que los bomberos puedan ir organizando esa evacuación secuencial, ¿vale? Todas esas opciones las tenemos en la norma y están pensadas para garantizar esa evacuación. Y finalmente, pues la norma contempla una última, hay 2 clases más
la clase B y la clase F, la F no la pongo porque prácticamente no se utiliza, que son la clase B, que es además de para garantizar la evacuación de las personas, para permitir el acceso de los bomberos, con presurización de la vía de evacuación, la escalera, los vestíbulos y los pozos de ascensor, que son ascensores utilizados por los servicios de extinción, en este caso para llegar a plantas elevadas en edificios de gran altura. Bien. El funcionamiento, como hemos dicho, se basa en impulsar ese aire, en mantener esa sobrepresión en esa vía protegida, mientras las puertas están cerradas para evitar que el humo penetre dentro de la vía de evacuación. Por tanto, tener un nivel mínimo de sobrepresión que se contraponga a la sobrepresión que genera el humo, pero no un nivel excesivo, porque si tuviéramos un nivel excesivo de la sobrepresión, podríamos tener dificultades para abrir las puertas de evacuación, ¿vale? En ese sentido hay que controlar ese nivel de sobrepresión, que no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo. Suficiente para evitar la entrada de humo, pero no suficientemente alto como para no permitir la abertura de las puertas. Y cuando se produce la abertura de las puertas, pues lo que tenemos que hacer es incrementar ese caudal de aire, como tenemos aquí, tenemos en la gráfica de la derecha, naranja tendríamos lo que es la sobrepresión, la situación de puerta cerrada. Cuando se abre la puerta, pues tenemos que incrementar rápidamente el caudal de aire y eso, pues bueno, la norma nos dice que tenemos que incrementar rápidamente en 3 segundos ese caudal de aire para evitar que el humo entre dentro de la escalera. Y luego, a posteriori, como esa puerta irá cerrando, porque el mecanismo de cierre automático pues hará que se cierre automáticamente, pues aquí lo que tenemos que hacer es rápidamente, esto es muy importante, reducir este caudal de aire para que el tiempo durante el cual tenemos ese exceso de sobrepresión, que es este pico naranja que tendríamos aquí, pues no supere los 3 segundos. Esto está en la norma actual y es una de las condiciones más importantes para el sistema de sobrepresión, esa reacción rápida a esas situaciones cambiantes de puerta abierta o puerta cerrada. Lamentablemente, la norma actual no nos permite ensayar o no nos dice cómo ensayar eso y para eso se han hecho unas 2 normas nuevas. Una nueva norma, que es la nueva versión de la 12.100-6, que es del 2022, que nos permite hacer esos ensayos de esos tiempos de reacción, tanto para incrementar el caudal en la situación de puerta abierta como para reducir rápidamente ese caudal y limitar el pico de sobrepresión en la situación de puerta cerrada. Esa está disponible y paralelamente también a título informativo pues hay otra segunda norma, que es la EN 12.101-13, también del 2022, que es para diseño, como la 12.101-6 del 2005, pero que de momento el Ministerio de, ahora es Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, como van cambiando el nombre, yo siempre llamo Ministerio de Fomento, porque al final es lo que me queda toda la vida, de momento no ha considerado que sea la adecuada para tener nuestro código técnico. El código técnico sigue refiriendo a la versión del 2005. Otros países de Europa sí que ya han adoptado esta nueva norma 13. Comento esto porque nos van llegando preguntas y solicitudes de proyectos. ¿No? ¿Y no qué dimensionado con la parte 13? Pues en España todavía no. Llegará, supongo, pero todavía no. Bueno, volviendo a esta norma, pues nos permite hacer este ensayo de estos kits de sobrepresión y demostrar que dan esta prestación, ¿vale? Por tanto, pues bueno, importante tener en cuenta que aunque físicamente parezcan iguales, pues no todos los equipos que están en el mercado pues pueden garantizar estas prestaciones requeridas y es importante pues que se dispongan soluciones en el mercado que hayan sido ensayadas para demostrar esta prestación de reacción rápida del sistema. En cuanto a los componentes del sistema de presurización, pues bueno, hasta ahora típicamente hablábamos de... Perfecto, yo creo que me sobrará tiempo incluso, John. Hasta ahora hablábamos de la parte de impulsión. Típicamente cuando se hablaba de sobrepresión, pues uno se fijaba en el ventilador que tomaba aire al exterior, impulsaba aire a través de rejillas en la escalera. Había una sonda de presión diferencial que nos medía la presión y nos la enviaba al sistema de control y a través de un variador de frecuencia pues hacíamos ir más rápido o más lento ese ventilador para impulsar más aire o menos en cada situación. Pero un sistema de sobrepresión o de presurización diferencial es mucho más que la parte de la impulsión. ¿De acuerdo? Muy importante la parte del escape de aire. Por mucho que impulsemos aire en la vía protegida, si ese aire no puede escapar del edificio, al final lo que ocurre es, bueno, en la situación de puerta cerrada,
se acaban equilibrando las presiones entre un lado y otro, porque la sobrepresión se consigue cuando el aire pasa a través del resquicio entre la puerta cerrada y la puerta abierta, perdón, la puerta cerrada. Y en la situación de puerta abierta, pues evidentemente, si el aire no puede escapar, pues no entrará dentro de la zona donde está el humo, ¿no? Por tanto, no conseguiremos ese objetivo y, por tanto, el humo no se acabará entrando dentro de la escalera. Por tanto, es necesario, pues, contemplar un sistema de presurización como un conjunto de sistemas en el cual tenemos, pues, la parte de impulsión de aire, en la cual, pues, hasta ahora hemos venido trabajando con una única sonda de presión diferencial, o se ha venido trabajando, pero que es posible trabajar con múltiples sondas de presión diferencial y medir en cada una de las plantas de la escalera el nivel de sobrepresión para trabajar con valores máximos, mínimos, promedio o valores específicos, ¿de acuerdo? Que también es posible disponer de presurización para el caso que sea necesario, los vestíbulos de independencia, de forma que podamos presurizarlos independientemente solo de la planta del incendio, con sistemas que nos permiten leer la sobrepresión en la planta, en el vestíbulo de la planta del incendio y enviarnos a través de comunicación Modbus esa señal al sistema de control de la sobrepresión de esos vestíbulos, y que nos permite además también, pues, abrir compuertas motorizadas para impulsión de aire específicamente en ese vestíbulo, mientras que los restos de vestíbulos estarían cerradas, y que nos permiten también estos sistemas, pues, realizar el control, la gestión de la abertura de ese escape de aire, que puede ser normalmente natural o mecánico, pero mediante compuertas de control de humos ubicados en cada una de las plantas para abrir las compuertas de la planta afectada por el incendio y dejar cerradas las otras, normalmente con puertas multisector para mantener la compartimentación y hacer ese escape de aire desde esa planta. Por tanto, el sistema al final, pues, se compone de, evidentemente, un ventilador, un sistema de control con la sonda de presión diferencial y el variador de frecuencia, con la posibilidad de tener un ventilador reserva para que en caso de que fallara el ventilador principal, pues se pusiera en marcha automáticamente el sistema, el ventilador de reserva, con un control de la entrada de aire, porque rápidamente entenderemos que si este equipo, la aspiración está en la cubierta, pues puede verse afectada por el humo que saliera del edificio. Por tanto, es necesario en estos casos prever como tenemos aquí dibujado, una doble toma de aire con sensor de humos y con compuertas motorizadas, de forma que si una de las tomas de aire se ve afectada por el humo, pues tengamos otra dirigida hacia otra zona de la fachada y que nos permitan mantener el funcionamiento del sistema, los conductos, evidentemente, y los puntos de suministro de aire para impulsar el aire en las zonas protegidas, esos escapes de aire y, en caso necesario, pues la detección de humos. En principio, todo sistema de presurización diferencial se tiene que activar a través de una detección de incendios, una detección que además nos tiene que decir en qué planta es el incendio, porque, como vemos, tenemos que activar elementos que solo en la planta del incendio, como el escape de aire. Normalmente eso se hace con el sistema de detección propio del edificio, pero en edificios con rehabilitaciones o edificios que, por lo que sea, no disponen de un propio sistema de detección de humos, pues es posible también prever detectores puntuales que nos envíen una señal de activación a estos elementos secundarios que ponemos en cada planta para activar de ese modo la sobrepresión. Y finalmente, también es importante un control manual para permitir que cuando los bomberos lleguen, pues vean el estado de funcionamiento del sistema, vean que realmente se ha puesto en marcha de forma automática, puedan pararlo si lo requieren, puede ser que por lo que sea ellos prefieran pararlo, o si no se ha puesto de forma automática en marcha, pues puedan ponerlo en funcionamiento. Para acabar, me quedan 5 minutos, ¿no? Supongo. Bien. ¿Qué hacemos con la problemática de los edificios existentes y los edificios nuevos, ¿no? Me he quedado con la presentación de Antonio, que anda por ahí, ¿no? Por fin parece ser que vamos a tener una norma, ¿no?, de ensayo en estos, porque una de las problemáticas precisamente es, como he dicho, cuando tenemos ese riesgo de propagación del incendio. Una de las problemáticas, sitios más críticos, sería edificios de gran altura, como decía John. Ahí creo que es fundamental y tenemos que repensar las exigencias de código técnico en cuanto a alturas, igual que tenemos que repensar las exigencias para instalación de rociadores o instalación de detectores en cuanto a las alturas, también para la exigencia de escaleras protegidas, especialmente protegidas. Tenemos que repensar las exigencias de qué sistemas de esos tres que hemos visto son realmente útiles o no para proteger frente al humo, pero también tenemos que pensar qué hacemos con esos edificios en los cuales haya el riesgo de propagación del incendio, porque sí, vamos a hacer esa norma. Los que Antonio y yo estamos en el Comité Europeo y sabemos lo que tardan las normas en desarrollarse, ¿vale? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos, no? Pues bueno, creo que tenemos que identificar
qué edificios tenemos como, vamos a llamarle, sensibles o con ese riesgo en particular, ¿no? Para catalogar ese nivel de riesgo, definir la viabilidad y esos plazos para eliminar el riesgo. Evidentemente, si tenemos un riesgo de propagación del incendio, lo primero debería ser pues eliminar ese riesgo y que no exista, ¿vale? Pero mientras tanto, pues tenemos que tener medidas compensatorias, ¿no? Y esas medidas compensatorias podrán ser temporales o quedarse ya como definitivas si aportan una seguridad suficiente, ¿no? Y en cualquier caso, el objetivo que deberíamos plantearnos siempre es garantizar la evacuación en ese tipo de edificios, ¿de acuerdo? En ese sentido, creemos que la preinscripción es fundamental para asegurar vías de evacuación libres de humos y también para facilitar la intervención de los bomberos. Y con los nuevos edificios, o pensando en qué tenemos que pensar de cara al futuro, ¿no? Elevando nuestra exigencia reglamentaria, pues bueno, deberíamos de evaluar la prestación de los sistemas, y voy a poner con las comillas, de protección frente al humo recogidos en el código técnico. Tenemos que evaluar realmente para qué nos sirven cada uno de esos sistemas, si nos da la prestación que realmente le estamos exigiendo o no. Ver si tenemos que fijar límites de aplicación para estos sistemas de ventilación natural, sobre todo para el sistema de conducto de entrada y salida, alturas del edificio, condiciones ambientales, como digo, existencia de codos o no, etcétera, etcétera. Creo que deberemos diferenciar entre escaleras protegidas y especialmente protegidas en cuanto a los sistemas de protección frente al humo. Actualmente no existe, se exige el mismo criterio, con lo cual, pues bueno, una de las opciones podría ser que en el caso de escaleras protegidas se permitieran los 3 sistemas con sus limitaciones, en el caso de especialmente protegidas, pues solo se permitieran aquellos que garantizaran la no contaminación del humo de la vía de evacuación. Analizar estas alturas requeridas, como decía, para escaleras protegidas y especialmente protegidas. Y considerar pues únicamente los sistemas de presurización para estos edificios sensibles que tenemos actualmente, que cada semana vamos viendo pues un nuevo, no cada semana quizás, no, pero cada mes. Pero nos he sacado aquí un montón de ejemplos. Hace fin de semana nos desayunábamos con el edificio de Astana también, de nuevo el mismo problema, entiendo. Tenemos una gran cantidad de edificios con estas características y tenemos que pensar qué tenemos que hacer para este tipo de edificios. Y preguntas, creo que hay una parte de coloquio luego, con lo cual finalizo aquí mi intervención y gracias por su atención.